de Biblia Fácil, hablando sobre el mensaje para el tiempo del fin, anunciado según Apocalipsis 14 por 3 ángeles. Mensajeros, al cual también la Biblia los llama remanente, levantan su voz y a gran voz proclaman un mensaje totalmente impopular. Mas ese mensaje comienza teniendo como base el Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno es Cristo. Cristo es el centro de todo. Mas cuando Cristo resplandece, también deja ver que la oscuridad está tan lejos y que la humanidad debe tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Porque en el segundo ángel aparece otro mensaje de advertencia. La grande Babilonia ha caído. La pregunta es, ¿cuándo cae Babilonia? Ya vimos quién es Babilonia. Vamos a ver hoy cómo cae y de qué manera terminará esta historia. Bienvenido, tú que estás allí del otro lado acompañando este programa de Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, una vez más, listos entonces para un nuevo capítulo de hoy. Vamos al libro de Apocalipsis y antes de poder abrir la Biblia, quiero ofrecer este curso bíblico, guía de estudio Biblia Fácil Apocalipsis, totalmente gratis para todos nuestros amigos que están en sintonía de este programa. Pueden solicitar este curso a nuestro WhatsApp, al cual aparece aquí en tu pantalla, como también tú puedes ahora mismo ingresar a estudielabiblia.com y encontrar valiosísimos materiales. Te comento que ibas a encontrar no solamente cursos bíblicos, sino también videoaulas, donde tú podrás entender diversos temas que la Biblia presenta. Entonces ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. ¿Listos para una vez más sumergirnos en el tema de hoy? Como siempre, antes de poder abrir la Biblia, pedimos la bendición de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de una vez más abrir tu palabra y que podamos tomar decisiones. Y la mejor de todas es mantenernos siempre de parte de la verdad de tu palabra. Danos tu bendición. Abraza a aquellas miles de personas que están fuera de este estudio. Allí están en sus casas, en sus cuartos, pasando probablemente por diversas dificultades, para que tú puedas darles consuelo y esperanza. Mas también a aquellas miles de personas que están en busca de una verdad para poder seguir. Que tu palabra pueda llegar a iluminar su camino. Danos tu bendición y protección en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la caída de Babilonia. Qué interesante porque la caída de Babilonia va a aparecer aquí unida a otro evento especial que sucederá en el tiempo del fin. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que este es el mensaje del segundo ángel. Ya analizamos en los capítulos anteriores el mensaje del primer ángel. Ahora será la parte final donde terminaremos analizando este mensaje del segundo ángel, ¿no? Porque el segundo ángel dice así: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es todo el mensaje, porque a partir del próximo capítulo, del próximo tema, ya analizaremos el mensaje del tercer ángel. Solo que el mensaje del segundo ángel apenas es un aviso y una advertencia. La grande Babilonia cayó. Ya vimos aquí por qué Babilonia es traída para el tiempo del fin. Arrogancia, altivez, orgullo, va en contra de Dios, persigue cuando no lo obedecen, y ese espíritu se tendrá en el tiempo del fin en un poder religioso. También nosotros ya vimos en el capítulo anterior qué significa el vino. El vino es aquella verdad que un tiempo, una vez, lo tuvo aquella iglesia, la contaminó. Y se contaminó porque allí en el camino se alió políticamente. Es interesante que la iglesia apostólica, la iglesia pura, la que daba su vida por causa de su fe, esa iglesia, en la medida que avanzaba el tiempo, y la historia lo confirma, vemos que fue contaminándose, ¿no? Sin embargo, Dios siempre tuvo su pueblo en todo tiempo.
Y ese pueblo lo llama siempre remanente. Hubo remanente en todo tiempo. ¿Cuál es el remanente allí desde nuestros primeros padres? Entre Caín y Abel encontramos el remanente en Abel. Luego, ¿qué pasaría para Seth? Luego encontramos el remanente cuando Dios llama al pueblo de Israel para hacer luz, por una misión especial. El remanente para poder mostrar la verdad para todo el mundo. Lo encontramos en los 12 apóstoles. Lo encontramos en la iglesia cristiana. Luego encontramos en la iglesia perseguida. Dios siempre tuvo un remanente. Y ese remanente es aquel que se mantiene firme, aquel que permanece, que persevera, aquel que no importa absolutamente nada con tal de no negociar su fe. Me gusta esa expresión, no negocia su fe, no negocia sus principios. Esto dice la palabra y punto. Esto dice Dios y punto. Que vengan teorías y filosofías y argumentos, está todo bien. Puedo escuchar, puedo mirar, puedo observar, pero no aceptar. Porque la palabra contaminación es beber, y ese beber es ingerir. ¿Ingerir qué cosa es? Aceptar. Y es peligroso ingerir del vino, porque cuando uno ingiere del vino, puede ser que incluso la mente pueda quedar tan confundida. Pero qué interesante es que Dios llama a su pueblo, incluso a aquellos que han bebido del vino. Salgan de allí, vengan. ¿Y cómo es que ellos van a salir? No por una voz humana. Ellos no van a salir por la persuasión de un pastor, de una iglesia. Ellos van a salir porque el Espíritu Santo llevará la verdad a aquellos corazones. Y ese Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad. La misma caída fue profetizada y en el Antiguo Testamento para la Babilonia como imperio. Miren lo que dice el libro de Isaías 21:9. Vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia. ¿Y qué significa la caída de Babilonia? Todos los ídolos de sus dioses los quebrantó en tierra. Interesante. Había una profecía en Jeremías para la caída de la Babilonia como imperio. Y esa Babilonia cayó. Fue destruida completamente. Cuando nosotros vamos al libro de Jeremías 51, dice que quedó totalmente desierta. Quedó totalmente quebrada. Así como hubo un anuncio para la caída del imperio babilónico, ahora viene en Apocalipsis este segundo ángel, recordemos que es dado antes de la vuelta de Jesús, y dice, la Babilonia espiritual del cual estamos hablando también caerá. O sea, el falso mensaje no prosperará. La verdad finalmente llegará a todos. No significa que todos aceptan la verdad, pero significa que todos serán conscientes de la verdad. Finalmente el ser humano tomará su propia decisión. ¿Permanecer de qué lado? Dios no puede obligar, pero la verdad triunfará y triunfará con aquellos que aceptaron la verdad y vivieron conforme a la verdad. Por eso es que todas las mentiras, todo ese vino, toda esa falsedad, un día caerá. Porque finalmente Dios cumplirá sus propósitos. ¿Recuerdan de Babel? Queriendo interrumpir los propósitos de Dios, finalmente Dios destruyó su plan. ¿Recuerdan Babilonia? Queriendo imponer sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos 3 que no adoraban la imagen, queriendo imponer una falsa adoración. Finalmente esos 3 triunfaron. ¿Por qué? No murieron. Dios hizo el mayor milagro y fueron el testimonio vivo para todos. Dios siempre cumple su plan. Satanás puede levantar poderes, vamos a ver en los próximos capítulos que levanta 2 poderes. Un poder que sale del mar, un poder que sale de la tierra, para poder impedir que ese mensaje continúe. Sin embargo, el mensaje es caerá. Punto final, caerá. Ahora, vamos a ver detalles. Esta Babilonia es conocida como Babilonia la Grande. Nosotros ya vimos esto en un capítulo anterior, más vale la pena nuevamente repasar por algunos detalles. Ahí vamos a ver a partir del versículo 2. Parte del versículo 1 dice, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta Babilonia es considerada una ramera. ¿Y por qué ramera? Recuerden que esta primero tenía el conocimiento verdadero de Dios. ¿Pero por qué ramera? Porque se prostituyó. ¿Y qué significa prostitución en la Biblia? Poder absorber creencias paganas, poder contaminar su pureza con todas las creencias paganas. Entonces se contaminó, fue detrás de dioses, creencias, detrás de prácticas y se contaminó. Entonces allí dice,
está sobre muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas? Es interesante que ahora vamos a analizar eso. Miren allí lo que sí dice el siguiente versículo. Ha fornicado a los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes están con ella. Los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y ya vimos aquí de qué se trata ese vino. Me llevó al desierto, estaba sentada sobre una bestia. ¿Saben qué? A nuestros amigos que están acompañándonos allí ahora en Biblia Fácil. Hay una temporada de Biblia Fácil donde explico texto por texto de este capítulo. Ya hicimos una temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Hoy apenas estamos tomando esto para poder entender Apocalipsis 14. Pero nosotros ya hemos estudiado Apocalipsis del 1 hasta el último capítulo. Entonces, si tú quieres saber más detalles, puedes entrar allí. Hoy por el tiempo tengo que concentrarme solamente en datos específicos. ¿Quieres conocer más detalles? Ingresa Biblia Fácil Apocalipsis y ahí vas a encontrar esto, ¿correcto? Ahora, allí dice que, versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura, adornada de oro, piedras preciosas, tenía en su mano cálices de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia de fornicación. En su frente tenía un nombre escrito. Por eso es que nosotros decimos que esta Babilonia es la misma ramera. ¿Por qué tiene en su frente? Un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria, emborrachada. ¿De qué? De la sangre de los santos y de los mártires. Porque esta Babilonia ya comenzó como imperio. ¿Recuerdan ustedes que ya leímos en un capítulo anterior que incluso los discípulos ya llamaban Babilonia a Roma? Decía la iglesia que está en Babilonia, pero en sí, ¿dónde estaba? En Roma. Entonces esta Roma tendría dos fases. ¿Qué fase? Roma imperial con los césares y Roma religiosa, que también continuaría. ¿Por qué razón? Porque cuando el emperador salió de escena en el año 476 y entró el obispo en escena, entró con el mismo título. ¿Saben cómo se les llamaba a los emperadores? Sumo pontífices. Con el mismo título ingresó. Ahora, esta Roma religiosa contaminaría. ¿Por qué se contaminaría tanto? Porque traería todas las costumbres paganas dentro del cristianismo. Y con esas costumbres embriagaría a todo el mundo. Ahora, vamos a ver aquí algunos detalles de este capítulo. Entonces, esa mujer representa una iglesia apóstata, contaminada. Recuerden que la mujer del capítulo 2 es una iglesia pura. La del capítulo 17 ya es apóstata. Muchas aguas. Es interesante que agua significa gente, multitudes. Miren lo que dice Apocalipsis 17:15. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta tiene un dominio global. Ojo con ese detalle. Cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, ¿qué cosa tiene? Poderes políticos a su mando. ¿Y qué cosa tiene? Naciones, pueblos, ¿qué cosa más dice? Muchedumbres y lenguas. O sea, tiene el dominio completo. Es un poder que tiene una preeminencia sobre toda la tierra. Sostiene relaciones ilícitas con poderes políticos del mundo. Da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Es rica, es ostentosa, porque dice que está ataviada con oro, piedras preciosas. Es arrogante. Sus hijas, porque dice que tiene hijas, es la madre, que nacieron de ella, actúan igual que ella. Son movimientos apóstatas. Y esta es una iglesia que en su historia está manchada con la sangre de los mártires. Por eso dice que está embriagada con la sangre. Entonces, aquí nosotros no estamos para poder acusar y poder decir es esto.
La Biblia menciona características que se cumplió perfectamente en un poder religioso. Y este poder no tiene que ver en sí con los creyentes, tiene que ver con un sistema autoritario, un sistema mundial. Este sistema, ¿qué cosa volverá a hacer en el tiempo del fin? Vamos a ver en los próximos capítulos cuál es el plan que se tiene. Que primero unirá a todas las religiones. Ustedes se dan cuenta, hoy el sistema papal no es un sistema solo religioso, es político. No se olviden de eso. Por eso es que las relaciones que se debe tener con el Vaticano le conviene a todo el mundo. Ustedes se dieron cuenta que ahora el judaísmo, los musulmanes, incluso las religiones que antes ni siquiera le daban entrada, hoy ya lo abrazan. ¿Ustedes se dieron cuenta del ecumenismo religioso? ¿Qué es ecumenismo religioso? ¿Por qué necesitamos estar separados si todos creemos en un Dios? En nombre de la unidad, ¿qué cosa comienza? A unir incluso creencias. ¿Qué importa el nombre? Lo que importa es que creemos en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que importa. Y ahí viene. Es más, tenemos nuestras creencias parecidas. Vamos a actuar igual. ¿Qué cosa es lo que quiere este poder? Tener a todo el mundo, porque dice que se sienta sobre muchas aguas. Poder político, ya lo está logrando, y por otro lado, todas las religiones. Vamos a ver hacia dónde apunta esto. Entonces, cuando da su vino, este sistema religioso va a intentar, ¿qué cosa? Controlar el mundo, así como controló en el antaño. Muchos pueden decir, esto es una locura, esto es algo ilusorio. Ahora, déjenme presentarles, yo tengo aquí, en mi mano, nadie me lo ha contado, esta es la carta encíclica del Papa Francisco. Se llama esta carta Fratelli Tutti. Ustedes pueden tener este libro y yo quedo sorprendido con esta carta. Y les voy a decir por qué. ¿Está bien? Para nosotros esto puede parecer, wow, esto nunca va a suceder. Pero ustedes saben que esta profecía ahora está en camino. Les voy a mostrar. ¿Saben qué cosa dice Fratelli Tutti? Dice así, en esta encíclica, el Papa Francisco está proponiendo un gobierno mundial, y presten atención, con un poder ejecutivo dotado de poder que esté por encima de los estados y lleve adelante una agenda global. Yo no me estoy inventando ese texto. Eso está aquí, en la encíclica Fratelli Tutti. ¿Correcto? Esto no es una creencia absurda, eso está aquí. Ahora, ¿qué cosa sostiene? Que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a un gobierno mundial. ¿Saben cuál es el objetivo? Solidaridad. Qué lindo, ¿verdad? Es una palabra que suena muy bien. Y claro, ¿quién no puede hablar? Cuando se habla de solidaridad no se está hablando de religión. Está hablando de ¿qué? De bienestar. ¿Entienden la astucia y la estrategia? Pero por eso es que la Biblia, cuando habla de profecía, son cosas que se cumplieron y cosas que se cumplirán con exactitud. Y este asunto está en camino. Ahora, ¿qué cosa más se propone? Propone una reforma de la ONU aquí y del sistema económico para crear, miren esta palabra bonita, la familia de las naciones. ¿Qué significa? Un nuevo orden jurídico, político y económico. Un solo gobierno, señores. Uno solo. No más fronteras. Otra cosa. ¿Cuál es la reacción? Esto es sorprendente. Los masones aplauden. Los líderes cristianos y musulmanes, ¿saben cómo lo llaman a esta obra? El mayor regalo de Francisco. Ustedes se están dando cuenta que las religiones no cristianas hoy están abrazando esto porque el objetivo no es religión. ¿Qué cosa es? Solidaridad. Solidaridad. Ahora, pero ¿saben qué cosa me sorprende? Aquí está, miren cómo ustedes van a ver que en todo lugar hay gente que cuando ve un asunto así, ellos levantan su voz.
Muchos católicos expresan su descontento. ¿Y qué cosa dice? No es el cristianismo de la Biblia. Incluso el monseñor Vígano, que es un arzobispo católico, ¿saben qué cosa dice? Esto parece ser escrito por un masón. En contra, muchos dentro del catolicismo. Vicente Montesinos del Canal Católico dice así: la jerarquía del Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. No es momento de callar. El que está con Bergoglio está en contra de Cristo. ¿Saben quién está diciendo esto? Que es un canal católico. Y aquí Vicente Montesinos, que es un representante de este canal. La crisis COVID-19, ¿qué cosa ha mostrado? La incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial fuerte y solidaria. Una pandemia vino para enseñarnos que el mundo puede unirse así por un objetivo. Así de rápido. Y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Entonces aquí dice: usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. Esto no es un invento mío ni de la iglesia. Eso está aquí, en esta encíclica. ¿Correcto? Entonces, lo que está mencionando la Biblia y lo que viene para el futuro es algo que está encaminándose ahora. Porque estamos ¿dónde? En el tiempo del fin. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 18, 1 y 2? Allí viene otro ángel. Por eso le digo que aquí está lo importante. Cuando este poder ya tenga todo controlado, poderes políticos, todas las religiones, todo unido, parece que triunfó. Parece. Miren lo que aparece. Otro ángel aparece del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí está representado el Espíritu Santo junto al remanente, al pueblo de Dios. ¿Y para qué fue alumbrada con su gloria? Y aquí dice: clamó con voz potente. Fíjense que el mensaje de los tres ángeles dice: proclamó a gran voz. Recuerden ese detalle. Aquí este ángel dice: proclamó con voz potente. ¿Cuál es la diferencia? Este último mensaje todavía no se da. ¿Qué mensaje se está dando ahora? El mensaje de los tres ángeles. Este mensaje potente está en el capítulo 18. Nosotros ahora estamos leyendo el capítulo 14. En el capítulo 18 dice: la tierra será alumbrada con la gloria, conocimiento de Dios, con el carácter de Dios. ¿Saben cuándo sucederá eso? Hay un evento que todavía no llega. En la Biblia encontramos que la promesa del Espíritu Santo aparece de manera explícita y una manifestación gloriosa, ilustrado por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa promesa la encontramos en Joel capítulo 2, versículo 23 en adelante. Lluvia temprana y lluvia tardía. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, Pedro, cuando hace su sermón, él coloca allí como texto base incluso Joel 2. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la lluvia. ¿Qué lluvia? Temprana. ¿Y de dónde sale esa ilustración? Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Y el pueblo agrícola esperaba 2 lluvias al año. La primera lluvia para que la semilla pudiese brotar. La segunda lluvia antes de la cosecha para que madure y esté lista. Si faltaba una de esas 2 lluvias, no había cosecha. ¿Cómo llama Apocalipsis la manera como Cristo viene a llevar a su pueblo? Como una cosecha. ¿Qué cosa viene a llevar? El trigo. ¿Qué cosa queda? La cizaña. Entonces, antes de la cosecha, ¿qué cosa habrá? Una segunda lluvia. ¿Cuál fue la primera lluvia? El Pentecostés. Porque la primera lluvia fue para que el evangelio pueda brotar. Ahí apareció el don de lenguas, porque habían 14 países diferentes, o 14 países distintos, que escucharon el mensaje en su propio idioma. El mensaje se expandió por todo el mundo. La lluvia temprana vino, una manifestación gloriosa. Pero cuando esto suceda, habrá un último mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El último. Esto se llama fuerte pregón, gran voz. El último aviso para el mundo: la tierra es alumbrada por su gloria. Y clamó con alta voz. Esto sucede antes que las plagas lleguen. De ahí dice: ha caído la gran Babilonia. Parece que es parecido al mensaje de Apocalipsis 14, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 14 es apenas una advertencia. Que, señores, cayó Babilonia. Pero en Apocalipsis 18
Ahora no solamente es cayó Babilonia, ahora es salid urgentemente, no se queden allí. Llegamos al tiempo final. Y miren, aquí aparecen otros detalles. Ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave aborrecible. ¿Cuál es la causa de su caída? Todas las naciones, versículo 3, han bebido del vino de su furor. Primero da a beber, pero aquí a este punto todos ya bebieron, todos están embriagados. Y los reyes de la tierra, gobernantes de la tierra, han fornicado, se han seguido, se han unido a ella. Y aquí aparece otro detalle que no aparece en Apocalipsis 14. ¿Qué aparece? Mercaderes de la tierra se han enriquecido. ¡Wow! ¿Qué cosa entonces esta dio de beber? Poder político, poder religiosos, todos unidos. Allí aparece el último llamado de Dios. ¿Quién lo trae? El Espíritu Santo en su manifestación gloriosa, comparado con la lluvia tardía. Ahora, ¿qué cosa acontece? Allí dice que están embriagados los reyes y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. ¿Quiénes son estos mercaderes? Son aquellos que comercializaron las doctrinas. ¿De quién? De Babilonia. Hicieron de la fe un negocio. Y lo peor es que ellos negociaron falso producto. ¿Verdad? Estos agarraron el vino y lo vendieron. Los mercaderes incluso se enriquecieron. ¿Cómo entonces se proclama la caída? Es que al final, cuando la verdad llegó a todo el mundo y el último llamado viene con la manifestación del Espíritu Santo, simbolizado por la lluvia tardía, todos estos poderes políticos y religiosos, todos los que se unieron a ella, se darán cuenta de la gran mentira que ella tuvo. Y aquí es donde ella se desploma. ¿Por qué? Porque a partir de allí su caída se debe a que todos abren los ojos y dicen, esto fue una mentira. Totalmente. Pero ¿saben qué cosa es lo peor? Ni todos se arrepienten para ir al verdadero Dios. Y es más, vamos a ver que cuando las plagas caen, una palabra que se repite constantemente, ¿saben cuál es? No se arrepintieron. ¿Saben por qué dice no se arrepintieron? Porque para cuando caen las plagas ya no habrá Espíritu Santo para convencer. Cuando los juicios de Dios caigan, la advertencia para el mundo ya habrá pasado. La gracia se habrá cerrado. Los casos estarán decididos. Por eso hoy es el tiempo del fin. El tiempo es hoy. El llamado es hoy. El arrepentimiento es hoy. El dejar Babilonia es hoy. No es otro tiempo. Estamos en el tiempo del fin. Porque para cuando lleguen los juicios de Dios, dice que grandes verdades allí basadas en el libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Babilonia finalmente cae. Y allí está unido a un evento, ¿verdad? ¿Cuál es ese evento? La lluvia tardía, el último mensaje para todo el mundo. Antes que las plagas o los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 18:4, yendo en la secuencia de Apocalipsis 18, donde vimos aquel ángel presenta con gran poder, con potente voz, y la tierra es iluminada con su gloria. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Este es el llamado urgente. ¿Saben por qué? Porque aún para ese tiempo habrán quedado sinceros. Una de las cosas que me encanta saber sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo jamás deja en oscuridad a aquel que busca la luz. Jamás. Y saben que hay gente sincera en todas las religiones del mundo. Cuando yo digo todas las religiones, estoy hablando de religiones budistas, musulmanes, judíos, de todos. Dios tiene gente sincera, gente que busca realmente un conocimiento mayor de Dios. Entonces el Espíritu Santo jamás deja en oscuridad a aquel que busca la luz. Y hay muchos que todavía para ese tiempo aún no saben que continúan en Babilonia. Y el mensaje es, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje será el ultimátum para el mundo. Y este mensaje será la proclamación final, más o menos igual
que lo que aconteció en el Monte Carmelo con Elías. Miren el mensaje de Elías, 1 Reyes 18, 21. El pueblo había apostatado. Miren la similitud. Todo el pueblo había ido tras otros dioses. ¿Qué dios? Baal. Si nosotros tomamos el mensaje apocalíptico, todo el pueblo se había embriagado con el vino pagano. Todo el pueblo. Aparece Elías. Y aparece Elías y dice, vamos a ver, vamos al Monte Carmelo. Y todos los profetas de Baal los quiero acá. Y todo el pueblo también. Hágame 2 altares, un altar para ustedes, un altar para Dios. Entonces ahí, el altar que ustedes tienen, ustedes oren a su Dios, y si Dios le responde, su Dios es verdadero. Y ahí los sacerdotes daban vueltas, clamaban a sus dioses, fuego no descendía, dice que se rasgaban las manos, colocaban sangre. Y él en ese momento lo mira y dice, ¿y dónde está su Dios? ¿Está durmiendo? ¿Qué está pasando? No les escucha. Y dice, ahora paren. Puede haber pasado varias horas, vengan aquí. Y es más, Elías dice, bueno, pongan agua sobre el sacrificio. Pusieron una vez, otra vez coloquen agua. Hizo una oración cortísima. Señor, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio. Y miren lo que dice Elías. Este es el mensaje que él tiene. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre 2 pensamientos? Ustedes ya conocen la verdad. Pero todavía es que tengo miedo. Es que aquí tengo posición. Es que mi trabajo. Es que mi familia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es, vayan en pos de él. ¿Saben qué cosa es lo triste de este texto? El pueblo fue indiferente. Triste, ¿verdad? Vieron la manifestación de Dios. ¿Ustedes saben qué sucederá en el tiempo del fin? La gente, aún conociendo la verdad, será indiferente a la verdad. Conociendo. Yo conozco a tanta gente. Pastor, es verdad, sí, la Biblia dice, pero. ¿Cuál es su pero? Mi familia, mi iglesia, esto. Porque el ser humano más parece que está hoy rindiendo fidelidad a hombres, a familia, a religiones, a líderes que a la palabra. El pueblo no respondió palabra. Triste. Antes que se ejecuten los juicios de Dios, los habitantes de la tierra presencian la proclamación final del Evangelio. La proclamación final será completada no por sabiduría, ni habilidad, ni método humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esto me encanta. Aquí quiero hacer un breve resumen de lo que nos espera aún. Fíjense lo que sucede. En Mateo 28, 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo está dentro del plan, ¿correcto? Enséñenles que guarden todas. Esta palabra es interesante, no parte, todas las cosas. Entonces la totalidad es sumergirse en toda la palabra, no solo en una parte. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mensaje, la pregunta es, ¿cómo va a ser terminado? ¿De qué manera? Ahora les voy a presentar los desafíos. Sin embargo, en Lucas 24, 49 dice así. Miren, junto con la misión viene una promesa.
¿Cuál es la promesa? Y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Me encanta cómo Dios actúa. Quédense aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, van a cumplir la misión, pero eso no va a ser su capacidad, su oratoria, su habilidad, su método. Todos esos talentos y habilidades, Dios lo va a usar. Pero el evangelio no se va a terminar así. Mi espíritu. O sea, eres enviado, pero no vayas solo. Mi espíritu irá. ¿Qué cosa hicieron los discípulos? Esperaron. ¿Qué cosa ocurrió en Hechos 2? Estaban unidos, estaban orando. ¿Y qué cosa descendió? El Espíritu Santo. Y es bonito porque cuando vemos lo que sucede en Hechos 2 con Apocalipsis capítulo 4, el Espíritu Santo desciende en el día del Pentecostés. Pentecostés significa penta, 50 días después de la Pascua. ¿Saben qué cosa sucedió en esos días? Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra después de la resurrección. Ahora, después de 10 días, nosotros vemos ahí en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 una escena de adoración en el cielo. ¿Y saben cuándo el Espíritu Santo descendió? Después de ese acto de adoración celestial. Eso tú lo puedes encontrar en Biblia Fácil, Apocalipsis, ahí con mucho detalle. Solamente estoy aquí trayendo la mención. Desciende el Espíritu Santo, porque Él ahora va a tener el control de ¿qué? Del remanente, del pueblo, de la iglesia. ¿Cuál es su obra? Hoy se ha minimizado mucho la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo para hacer milagros. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. La obra del Espíritu Santo es guiar a la verdad. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con cambio, con transformación, con convencimiento, con la predicación del Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora, por eso es que cuando el Espíritu Santo vino, ¿qué hizo la iglesia? Se puso a predicar. Ahora, junto a la predicación, ¿hubo milagros asombrosos? Claro. Porque era la lluvia temprana. Ahora fíjense, en la generación apostólica, el Evangelio llegó a todo el mundo conocido, según Hechos 17:6. ¿Ustedes saben cuántas personas vieron a Jesús ir al cielo? Más de 500 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas estaban orando en el aposento alto? Solo 120. Esos 120 era ¿qué cosa? El remanente de una multitud. ¿Están entendiendo lo que va a pasar en el tiempo final? Todo el mundo va a conocer de Jesús. Todo el mundo va a decir, Jesús, lindo, gloria al Señor. Solo 120, un poco, un remanente. ¿Qué cosa recibió? El Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ¿qué cosa hicieron? Llegaron a todo el mundo conocido. En la generación final, el Evangelio llegará a todo el mundo. Eso se llama la lluvia tardía, para la cosecha final. Entonces, la generación apostólica dio los primeros frutos. La generación final, según Apocalipsis 18:1, será antes de la cosecha final. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la acción del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió el mundo. El Evangelio fue llevado a todo el mundo en una generación. ¿Saben dónde está esto, que el Evangelio fue llevado a todo el mundo? Hechos 17. Allí dice Pablo que llegó a todo el mundo, literalmente, en una generación. Ahora, apenas 30 años habían pasado allí. Este libro me encanta por la manera como ilustra la historia de lo que sucedió en el tiempo apostólico. ¿Saben lo que dice? Sin dinero derrotaban el poder y las riquezas a su alrededor. Sin escuelas confundían a letrados y rabinos. Sin poder político y social se mostraron más fuertes que el Sanedrín. No teniendo un sacerdocio desafiaban a los sacerdotes del templo. Sin tener un soldado eran más poderosos que las legiones romanas. Así ellos clavaron la cruz por encima del águila romana. Poder del Espíritu Santo. El Evangelio llegó hasta el emperador. ¿Recuerdan Pablo? Hasta allá se fue. Poder del Espíritu Santo hizo que la gloria de Dios, la verdad, pueda llegar a todo el mundo desde entonces. Por el poder del Espíritu. ¿Qué sucederá al final? Esas escenas han de repetirse con mayor poder. Cuando desciende el Espíritu Santo, así como el día de Pentecostés fue la primera lluvia, la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por ese poder. Porque el Evangelio tiene que ser predicado. ¿Recuerdan ustedes que la última señal de la venida de Jesús, ¿qué cosa es? El Evangelio predicado a todo el mundo. Solo que nosotros tenemos un problema, especialmente los que vivimos en esta parte de Latinoamérica.
¿Cuál es nuestro problema? Pensamos que el mundo es nuestro país. Cuando miramos nuestro país, está predicado. Cuando miramos nuestro Latinoamérica es cristiano. Literalmente es cristiano. Es más, o tuvieron raíces cristianas, aquellos que dicen que no son. Tienen el conocimiento, sí, pero el mundo no es Latinoamérica. Tenemos que mirar más allá. La pregunta es, ¿cómo va a ser predicado el evangelio a todo el mundo? ¿Saben por qué viene la preocupación? Porque cada vez vivimos en un mundo de constantes cambios. El posmodernismo está en la mente de todos los seres humanos. Ahora la verdad es relativa. ¿Qué cosa piensan los jóvenes de hoy? Esa es tu verdad, mi verdad es otra. Cada una tiene su verdad. ¿Ese es el pensamiento posmoderno o no? Distintas verdades. Finalmente tú crees en lo que quieras. Es la mente posmoderna. ¿Cómo poder llevar el evangelio eterno para una mente cambiante? Y ahora, valores invertidos. ¿Cómo hablar de pecado aquello que la humanidad ya no lo considera pecado? Es más, se ofende cuando hablas que está mal. ¿Se dan cuenta el desafío que tenemos? No hay conciencia más en algunos de pecado. ¿Cómo llegar al mundo con 7.8 billones de personas? Cada día nacen como también mueren. De los cuales solamente 2, escuchen aquí, de 7, solo 2.3 millones son cristianos. Cuando hablo de cristianos, estoy hablando de todo aquel que cree en Cristo, independientemente de la denominación religiosa. ¿Cómo llegar cuando hay más de 1.100 millones de agnósticos? Cuando tenemos 1.700 millones de musulmanes que creen que Jesús es apenas un profeta más. Y que el profeta más importante no es Jesús, es Alá. ¿Cómo va a llegar el evangelio ahí? ¿Cómo va a llegar el musulmán cuando cree que Jesús no murió porque no era necesaria su muerte? ¿Cómo va a presentar a Jesús como Salvador? Tengo algunos amigos por algún lugar del mundo donde para que se haga cristiano cada 7 años uno acepta a Cristo. Cada 7 años. ¿Cómo vamos a llegar donde hay una población hindú de más de 1.100 millones, donde ellos pueden adorar a más de 300 millones de dioses? Ellos tienen Dios para todo. No me hace caso uno o el otro. ¿Cómo enseñar que eso es idolatría? ¿Cómo llegar a un hindú donde cree que existe un Dios que es un ser impersonal, al cual se llama Brahma, que es un Dios cósmico? Ustedes saben que hoy la religión oriental está invadiendo mucho la occidental. Energía, cosmos, naturaleza, la adoración a lo natural antes que al Creador. ¿Cómo poder hablar cuando ellos creen en la ley del karma? Que hoy está de moda incluso en nuestro occidente. No sabemos de dónde viene eso, de una religión oriental. ¿Cómo llegar a los budistas, más de 700 millones, donde creen que cuando uno muere, no muere, se reencarna? Va a depender cómo fuiste en tu casta. Si fuiste bueno, te convertirás en algo mejor. Si fuiste malo, en una cucaracha. Y que para romper el ciclo de reencarnación, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que llegar a un estado llamado nirvana, donde el yo es eliminado, porque para un budista, pecado no existe. Ustedes saben que el budista cree que todo lo que existe a tu alrededor es una ilusión, es una proyección. Interesante. Una proyección de la mente. Entonces, para poder llegar a nirvana y librarse de la reencarnación, hay que practicar ¿qué cosa? La meditación trascendental. Ese asunto de yoga y de todo eso tiene un trasfondo. ¿De qué? De reencarnación. Ustedes ya vieron cómo ahora hay una mezcla incluso de religión con estas prácticas, para que vean hasta dónde llega el vino a embriagar a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el desafío? La Iglesia Apostólica enfrentó un desafío similar, porque 1/3 de la población mundial de hoy por lo menos conoce el cristianismo, por lo menos 1/3. Sin embargo, cuando los apóstoles comenzaron, eran los únicos que conocían a Jesús. Nadie más. Es más, el resto despreciaba a Jesús. Y ellos no tenían internet, no tenían radio ni televisión, no tenían Facebook ni YouTube. Pero ¿cómo es que alcanzaron al final? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora fíjense, por eso Apocalipsis 18:1 viene la promesa. Vi otro ángel descender del cielo. La tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo el evangelio será predicado, Él no estaba pensando en métodos humanos. Aquí se usa el pasivo. Cada vez que usa el pasivo en la Biblia,
es porque Dios completa la acción, no el hombre. Será. Esto no depende de ustedes. Ustedes van a cumplir la misión, pero será. ¿Por qué será? Porque mi Espíritu lo hará. Finalmente, ¿con quién? Claro, con los seres humanos. Porque no es el Espíritu Santo que va a aparecer y ahí hablando, a través de los seres humanos. La obra será concluida. Quien lo garantice es Dios. La lluvia temprana marcó el comienzo, la lluvia tardía la conclusión. El Evangelio concluirá con la manifestación o la mayor manifestación del poder de Dios. Omar. Sí, cuando Jesús dice que va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo, no deja claro si va a ser de forma simultánea. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay regiones donde hoy no se puede predicar, como Turquía o el norte de África, que en el pasado hubo iglesias, hasta iglesias bíblicas. Entonces, en cierta forma, ya fueron lugares predicados, aunque hoy no se pueda predicar libremente. Exactamente. Todas las barreras que hoy tenemos para la predicación del Evangelio es porque todavía no llegó esa hora. ¿Sabes, Omar, qué cosa me sorprende? Las conversiones que hoy existen en los países donde el cristianismo no entra, ahora son conversiones totalmente extraordinarias, sin esfuerzo humano. Yo ya escuché historias reales así. Esas personas, por ejemplo, creen mucho en que Dios puede revelarles un sueño. Y saben que hay tanta gente que está aceptando el cristianismo por revelación. ¿Sabes qué? La historia que más me impactó, una vez yo leí, un libro cristiano cayó un día en una cárcel. ¿Sabes cómo lleva el cristianismo los mensajes allá? A través de globos. Los globos caen, los libros también caen. Ahí en los globos colocan radios pequeñas, colocan libros. Y una historia me sorprendió. En esa cárcel, un día estaba